esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias porque nos has permitido venir en este día y poder reunirnos en esta mañana para adorarte en espíritu y en verdad, para poder escudriñar las escrituras, porque a través de ese escrutinio vamos a aprender más acerca de quién eres tú, Señor. Ruego, Espíritu Santo, que traigas consuelo, que confrontes, que se exhortes a cada uno de los que estamos acá, y que este tiempo sea muy bien aprovechado por cada uno de los redimidos, por cada uno de los que conforman el pueblo de Cristo, para aprender acerca de lo que significa la reconciliación. Gracias te damos por ello. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano y amada hermana. Seguimos en el estudio de esta preciosa carta de Segunda a los Corintios, donde hemos aprendido muchas cosas maravillosas. El apóstol Pablo está defendiendo el ministerio que Dios en su gracia le ha permitido tener, y hemos aprendido que en su contexto Pablo estaba siendo señalado por ser un falso apóstol, por ser un falso maestro, y estaba siendo cuestionado por cada decisión que él tomaba. Las personas en Corintio decían que las motivaciones de Pablo detrás de cada decisión no eran las correctas, que él iba tras otras intenciones, no era lo que él estaba mostrando. La congregación, además de ello, estaba siendo invadida por falsos maestros que con falsas enseñanzas lo que buscaban era desviar a la congregación de los corintios. Y las falsas enseñanzas, hermano, no es un problema de los corintios, sino que es un problema actual también. Porque a través de esas falsas enseñanzas, la iglesia está siendo dividida. Y la Biblia nos llama a que en Cristo debemos de nosotros practicar y perseverar en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, desde el capítulo 2, versículo 14, Pablo está iniciando la defensa hacia el ministerio, en donde nosotros podemos como hacer un diagnóstico, o Pablo hace un pequeño diagnóstico de lo que significa para él el ministerio. Es como una pequeña radiografía que él está haciendo, donde él está sacando punto tras punto del por qué él hace lo que hace, cuál es su principal motivación. Porque el hecho de que negaran que Pablo fuera apóstol y el hecho que negaran que él era una persona enviada por Dios, desautorizaba el mensaje que él estaba predicando. ¿Y cuál era ese mensaje? El evangelio. Entonces, por eso es que era necesario que Pablo defendiera, porque el hecho de negar que él había sido enviado por Dios tenía repercusiones en la vida de la iglesia de los Corintios. Así que él da a conocer su filosofía ministerial. Y a medida que vamos profundizando en la palabra de Dios, vamos conociendo el corazón pastoral de Pablo. Y ahora, hermano, vamos a ver este día y el otro domingo acerca de uno de los misterios más grandes que podemos observar en las escrituras. ¿Cuál es ese? El ministerio de la reconciliación. Así que vamos a profundizar en dos verdades esenciales que como creyentes debemos de entender acerca de la reconciliación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es lo que significa la reconciliación. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de
esa comisión o esa encomienda que Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos sido partícipes en Cristo de las bendiciones espirituales. Así que vamos a empezar acerca de qué significa cuando la Biblia afirma que nosotros somos reconciliados con Dios. Reconciliados, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y mire, el versículo 18, y con esto enmarca él lo que va a decir posteriormente. ¿Cómo inicia el versículo 18? Dice, y todo esto, ¿qué, iglesia? Procede de Dios. Recordemos que Pablo viene desarrollando una idea, un argumento en los versículos anteriores. La semana pasada estuvimos hablando acerca del amor que transforma. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que el amor de Dios nos transforma? Lo estuvimos viendo porque nos impulsa a vivir con integridad, guiados por el temor del Señor, porque ese amor, como dice las Escrituras en el versículo 14 de Segunda de Corintios, nos constriñe, nos domina, nos controla. Ese amor nos domina por completo, llevándonos a nosotros a una tan sola cosa, que es vivir para la gloria de Dios. Y también ese amor nos da una nueva vida. Y con eso finalizamos la semana pasada, con el versículo 17 que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la idea, el argumento, la línea que lleva el apóstol Pablo. Y hoy ahora en el versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios. ¿El qué procede de Dios? Lo que ha venido hablando anteriormente. Esa transformación en el corazón de una persona que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora vive para la gloria de Dios. Está hablando acerca de la nueva creación, de una nueva vida. Dios imparte su vida a ese corazón muerto y ahora ese corazón muerto vive para Él. Y Él lo enmarca de una manera magistral y dice, todo esto procede de Dios. La conversión, esa transformación y todos los beneficios que nosotros como creyentes tenemos en Cristo proceden únicamente de Dios. Interesante, porque es importante entender el inicio de esta porción de las Escrituras, porque marca la pauta de lo que viene. Todo esto procede de Dios. La reconciliación procede por la voluntad soberana de Dios. Grábese eso, hermano. La reconciliación proviene de Dios. No es que tú un día amaneciste de buenas en la mañana y tú dijiste en tu corazón, ahora voy a empezar a seguir y ahora le voy a dedicar mi vida a Cristo y ahora voy a empezar a congregarme y a crecer en una comunidad. No, hermano, porque la palabra de Dios es clara y nos dice en Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada bueno hay en nuestros corazones. Y esto es contrario a la idea de que de lo que se está enseñando en las iglesias de hoy en día, donde empoderan a la persona, donde le dice, tú decides, tú haces, y empiezas a darle una idea tan centrada en el hombre. Pero no, la Biblia es clara y dice y afirma que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo define la Biblia al hombre? Como pecador. Y los pecadores, como en ellos hay pecado, no pueden reconciliarse con Dios por sus propios medios, porque hay pecado. Y ellos están continuamente de manera impía, rebelándose en contra de Dios a través de sus pensamientos, a través de sus acciones en su corazón, maquinan lo malo, no quieren dar la gloria al Señor porque su corazón está el pecado. Entonces, hermano,
La reconciliación no es un acto ocurre por iniciativa humana, ¿no? Aquí dice la palabra que todo esto proviene de Dios. O sea que la reconciliación comienza en Dios y termina con Dios. Todo se centra en su preciosa y soberana voluntad. Él toma la iniciativa para reconciliarse con la humanidad. Interesante. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en las tierras o las que están en los cielos, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué interesante, porque dice en el versículo 21, ustedes antes estaban como alejados y eran de ánimo hostil. Había una hostilidad producto de qué? Del pecado de nosotros. Estaban alejados de ánimo hostil, ocupados en qué? En malas obras, porque en nosotros está la carne. En nosotros hay pecado, no hay nada bueno en nosotros, amados hermanos. Yo sé que es algo que ustedes y yo hemos aprendido en esta iglesia, gracias al Señor, a través de la enseñanza de las Escrituras. Y nosotros somos pecadores. Yo sé que todo, amén, dice amén, aleluya. Pero a la hora de la practicidad es donde se nota la diferencia. Nosotros creemos que somos pecadores, sin embargo, damos mucho espacio y lugar a la carne en nuestras vidas. El orgullo aflora, el resentimiento aflora, el enojo está a la orden del día, la envidia igual, los celos, los engaños, todo eso está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tratamos de aferrarnos a esa vida siendo creyentes, pero mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Dice, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Curiosamente, esa frase en Cristo también Pablo lo ocupa en 2 Corintios 5. Y lo estudiamos la semana pasada, de que cuando la Biblia habla acerca de las bendiciones o la palabra en Cristo habla acerca de esa unión del creyente con Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Entonces ahora estamos reconciliados en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire cómo viene desarrollando el argumento. Eran de ánimos hostiles, hacían obras malas, sin embargo, ahora han sido reconciliados en Cristo. ¿Para qué? Para presentar, dice, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona tenía un ánimo hostil, esta persona estaba muerto en sus delitos y pecados, y ahora esta persona se está presentando irreprensible, santo delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó entre uno y las cosas? Reconciliación. Eso es lo que dice Pablo acá. Entonces, amados hermanos, volvamos a 2 Corintios. Cuando la Biblia afirma de que todo esto procede de Dios, esto nos debe dar a nosotros un corazón agradecido.
Y es algo en lo cual hemos enseñado anteriormente. No es lo mismo enfrentarme en la vida pensando y diciéndole gracias, Señor, por todo lo que me has dado, a venir y pensar que yo soy merecedor de esas bendiciones. ¿Cómo puedo reflejarlo? Por ejemplo, en el matrimonio. No es lo mismo que yo venga y yo le diga, Señor, y en oración le diga, gracias, Señor, por darme la esposa que me has dado, porque es un regalo inmerecido de tu parte para mi vida. Y en el caso de las esposas, con sus esposos. ¿Qué va a provocar eso en mí? Gratitud. Pero si yo estoy en mi matrimonio pensando que yo soy merecedor de todo, ¿qué va a ocasionar eso en la relación matrimonial, hermano? Que el egoísmo salga a brote. 1 Corintios 13 nos define el amor, dice que el amor no busca lo suyo, no es egoísta. El verdadero amor piensa en la otra persona. Y nosotros tenemos la capacidad y podemos amar porque Dios nos amó primero en Cristo Jesús, nos dice primera carta de Juan capítulo 2. En esto conocemos el amor, que Cristo Jesús derramó su vida en la cruz del Calvario y ahora hemos nacido de nuevo y ahora podemos amar de esa manera. Entonces, cuando yo me enfrento a la vida pensando de que todo esto es producto de la misericordia de Dios, eso es, en mi corazón provoca un corazón agradecido. Hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Amén, levante la mano. Hay momentos en los cuales los niños son un dulcito, donde usted le da una indicación y sí, papi, sí, mami, te amo y lo va a hacer. Donde no hay peleas, aquellos que tienen dos o más hijos, vean, saben lo que me estoy hablando. No hay conflictos entre ellos, no hay peleas, no hay lloro. Miren, yo tengo una niña de 3 años, pero esa niña a veces le pega al hermano. Así, chiquitita. Y a veces cuando pasa ese tipo de cosas, venimos y con nuestra esposa le decimos, vea, mira, hija Elenita, venga, pídale perdón a su hermano. No, 3 años tiene, chiquitía. Pídale perdón. No, no le voy a pedir perdón. ¿Y por qué? Porque no quiero. Ya después de que le va bajado el enojo, viene, va, perdón, Lucas, que no sé qué, ya no lo vuelvo a hacer y todo, ya ratito ya andan agarrados de la mano jugando de arriba para abajo. Hay momentos en los cuales los hijos son un dulce, pero hay otros momentos, que es la mayoría de los casos, sacan garras, responden. Más cuando empiezan a hablar, hermano, ya responden. Te remedan. Tú le das una indicación y te le dicen lo mismo a ti. Pero cuando yo me enfrento, yo veo todo esto y digo, gracias Dios por estos hijos. Gracias Señor por darme la oportunidad de poder ser papá, de poder ser mamá y poder crecer con ellos en medio de todo esto. Yo disfruto eso. Si hay corrección, hermano, claro que hay corrección. Los niños necesitan ser corregidos, pero el enfoque es diferente, hermano. Porque incluso en medio de la corrección no lo hacemos con ira, porque sabemos que Dios nos va a demandar eso, tarde o temprano. Pero si yo me enfrento ante la realidad de ser papá como algo que ellos merecen, ellos tienen, de una manera egoísta, eso va a distorsionar la manera como yo voy a criar a mis hijos, porque no hay amor. Entonces, cuando nosotros empecemos a profundizar en el hecho que todo esto proviene de Dios, que la reconciliación proviene del Señor,
debe de provocar en mí un agradecimiento, contentamiento. En lugar de estar exigiendo a Dios que haga las cosas a mi manera, yo le estoy dando gracias a Dios porque lo está haciendo a su manera y su voluntad son perfectas. Ahora, vamos a 2 Corintios 5, miren. Si usted se fija, desde el versículo 18 hasta el 21, vamos a contar cuántas veces aparece la palabra reconciliación en estos versículos. Mira, dice versículo 18, quien nos reconcilió, va una, con el mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Dos, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Tres, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuatro, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Cinco, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 5 veces aparece la palabra reconciliación. Ustedes saben cuál es la intención del autor en estos versículos, que entendamos la reconciliación. Ahora, si ustedes pueden ver, hay dos partes en las cuales podemos dividir estos versículos. Mira el versículo 18. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Esa es la primera parte. Está hablando acerca de la reconciliación que tenemos en Cristo. Y de ahí dice, y nos dio el ministerio de reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Viene y empieza a hablar, vea, tenemos esto, la reconciliación que tenemos en Cristo, pero Dios también nos ha encomendado esta reconciliación. Y ese juego usted puede ver a lo largo de los versículos. Mira el versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Volviendo a la primera idea. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Vuelve a la segunda idea. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Segunda idea. Y versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera idea. Entonces, son dos ideas en las cuales él viene una tras otra, tras otra, tras otra. La primera habla acerca de la reconciliación que tenemos en Cristo y lo segundo es esa encomienda que Dios nos da. Nos encomienda el qué, la gran comisión, proclamar a los demás, somos embajadores de este ministerio de la reconciliación. Ahora, nosotros estamos en la primera idea, acerca del significado de la reconciliación. Volvamos al versículo 18, dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de qué? De Cristo. Y más adelante dice que es en Cristo que se da esa reconciliación. Hermanos, Cristo es el agente de la reconciliación. Esto nos habla acerca, en una sola palabra, de las buenas nuevas del Evangelio. Nos habla acerca del Evangelio. Dios nos amó tanto que nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 5 para poder entender esta idea. Romanos 5, versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cómo estábamos? ¿Éramos amigos de Dios? ¿Éramos príncipes, princesas? Disculpe que vaya a tocar ahí fibras sensibles, hermanos, pero dice ahí que éramos y enemigos de Dios. Somos pecadores y enemigos de Dios, dice versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos, ¿qué? ¿Cuál era el estado cuando Dios decidió reconciliarnos? ¿Cuál era nuestro estado? Enemigos, hostiles, nos dice en Colosenses.
Pero si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquellos que piensan que Dios los ha abandonado, aquellos que piensan que Dios hace las cosas a medias, aquellos que piensan o están resentidos con Dios, aquí la Biblia es clara. Si Cristo, si Dios nos reconcilió con Él mismo cuando éramos muertos, pecadores, enemigos, ¿qué le hace pensar a usted que ahora que hemos sido reconciliados, Dios no nos escucha? ¿Qué le hace pensar que ahora que somos reconciliados, Dios no está cerca de sus hijos? Hoy está más cerca que nunca, hermanos. Porque en Cristo Jesús, Dios nos reconcilió. Dios desde antes de la fundación del mundo había determinado salvar a los creyentes como muestra de su gloria, de su gracia, de su bondad, de su misericordia y de su gran amor. El mensaje de la reconciliación, Pablo también lo habla o lo define como el mensaje de la cruz en primera carta a los Corintios 1:18. Dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creemos en Cristo Jesús es vida eterna en Él. Entonces, volvamos a 2 Corintios 5. ¿Cuántas veces aparece la palabra reconciliación en esos versículos, hermano? ¿Cuántos? Ah, no se están durmiendo, no se van a estar durmiendo. Si aparece 5 veces esa palabra en estos versículos, vale la pena estudiar qué significa esa palabra, ¿no creen? Y es interesante porque ese verbo reconcilió y el sustantivo reconciliación aparece en el Nuevo Testamento solo en los escritos paulinos. Y esto siempre hace referencia a un Dios que es el reconciliador y a los pecadores como los reconciliados. Debemos de entender que en Génesis 3 aparece claramente la caída del hombre. Que viene el Señor, dio una indicación, dio una orden, pero Adán y Eva decidieron desobedecer y comer de ese fruto prohibido. Desde ese momento el pecado ingresó al mundo. ¿Se recuerdan cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Adán después de que éste decidiera desobedecer? ¿Qué le dice? ¿A dónde estás? Y Adán, ¿qué le responde? Señor, estoy desnudo, estoy avergonzado. Viene el Señor y le pregunta, se lo estoy parafraseando, ¿cómo tú sabes que estás desnudo? ¿Por qué tienes vergüenza de eso? ¿Comiste del fruto prohibido que te dije que no comieras? Entonces, desde ese momento el pecado entró al mundo. Y desde ese momento todos los que hemos nacido, nacemos en pecado. Y como el pecado entró al mundo, el Dios el cual tú y yo adoramos es un Dios que santo, santo, santo. Entonces tienes a un Dios santo, santo, santo y tienes a un hombre pecador. Hubo una distancia en esto. Desde Génesis 3. Entonces, a raíz de eso, el pecado rompió la relación entre Dios y los hombres. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, imagínense, este era un gran dilema en el Antiguo Testamento. Como un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios santo y un Dios justo
va a poder entrar en relación con un hombre en el cual y una mujer donde hay pecado. Y ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento cuál era el sistema que se hacía sacrificios, era un sistema sacrificial. Y eso no quitaba la ira de Dios, porque lo hacían una tras otra, tras otra, tras otra vez. Ofrecían ofrendas, porque Dios derrama su ira sobre los pecadores, porque Él es un Dios santo. Entonces, este era un gran dilema en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se podía resolver este dilema? En el Antiguo Testamento daban profecías acerca de un enviado, acerca de un Mesías. Usted puede ver Isaías 53, el siervo sufriente, todo lo que habla acerca del siervo sufriente. Pero ¿cómo Dios iba a resolver este dilema? Y ahí es donde a mí me impresiona la mente de Dios, es increíble. Porque la reconciliación, lo hemos visto, no es algo que va a nacer del corazón del hombre, sino que es algo que el hombre recibe por gracia y por misericordia. Y por consecuencia, lo único que nosotros hacemos es abrazar eso. Y pero igual, yo lo puedo abrazar, ¿saben por qué? Porque tengo fe. ¿Y saben por qué tengo fe? Porque Dios me hizo nacer de nuevo. La fe viene después de haber nacido de nuevo, hermano. Y por eso tú confías y abrazas en fe a la persona de Cristo y le sigues y le sirves, porque la reconciliación proviene de Dios. Entonces es una provisión divina por el cual la ira de Dios queda aplacada. Retira su hostilidad, como dice, lo vimos en Colosenses. Estaban hostiles, malas obras. Él retira su hostilidad contra ellos y no solo la retira, sino que establece una relación armoniosa entre él y ellos. Vamos a Efesios capítulo 2. No se duerman, hermano, no se duerman. Efesios 2, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Porque él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniéndole fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban, ¿cómo estaban? Lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. ¿Ven que es la misma idea que él transmite en segunda carta a los Corintios? Que es en Cristo Jesús que nosotros encontramos reconciliación. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Y en el versículo 19, Pablo en segunda de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones. Esa reconciliación se da en Cristo. Cristo no solo fue el agente de Dios para efectuar esa reconciliación, sino que también fue el mediador de la presencia divina. Ahora, ¿quiénes eran los que tenían que reconciliarse? Los hombres pecadores, hombres con un Dios santo. Entonces, ese enigma, ese dilema en el Antiguo Testamento de poder reconciliar a Dios con los hombres o con la humanidad, solo se podía dar a través de una persona que fuese Dios y hombre a la vez. ¿Quién es él?
Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Dios estaba en Cristo, eso es lo que dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Esto representa una identidad de la acción redentora de Dios y de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo aplacó la ira santa de Dios, haciendo posible la reconciliación. En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes se recuerdan, en el arca existía algo que se llamaba el propiciatorio. Y en ese propiciatorio se derramaba la sangre de esa ofrenda que se estaba, valga la redundancia, ofreciendo en lugar del pecado de la persona que llegaba a ofrendar. Ofrecía una ofrenda. Esa ofrenda era un cordero, palomas también, dependiendo de la condición, pero derramaban la sangre en el propiciatorio. Por eso usted puede ver que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca de la propiciación, hace referencia del propiciatorio y hace referencia también de la ira de Dios. Por eso es que dice en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús es la propiciación de nuestro pecado. Cristo Jesús, su sangre, en su sangre es que son expiados nuestros pecados. Y se aplaca, se quita la ira de Dios que era para mí por causa de mi pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo aplacó la ira santa de Dios y ahora nosotros podemos entrar en una relación con Dios. Por eso es que dice en el versículo 18 de segunda carta a los Corintios y en el 19 también, que nos reconcilió con Él mismo. Y en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y esto amarra lo que dice al inicio del versículo 18, que todo esto proviene de ¿quién? De Dios. Y es producto de su voluntad. Ahora bien, es interesante, y en este último punto me voy a detener un poco más porque este es ya a manera de aplicación. Mira el versículo 19. Lo leemos todos juntos. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo. Lo leemos juntos, amén, hermano. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. Y ojo, después de la coma, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dejémoslo ahí. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Cómo le podríamos poner en una sola palabra esa segunda parte del versículo 19? Perdón. La reconciliación se da por el perdón. Ahora, ojo, versículo 18, la reconciliación proviene de Dios, nace de la voluntad de Dios. Versículos 18 y 19 nos habla acerca de que es en Cristo que Él es el medio por el cual se da esta reconciliación, que Dios estaba reconciliándonos con Él mismo por medio de Cristo o en Cristo. Entonces Cristo es el agente. Por eso dice la palabra en Cristo, la frase que hace referencia a la unión del creyente con Cristo. Ahora, ¿quiénes son los benefactores de esa reconciliación? ¿Qué dice ahí en el versículo 19? Bueno, el versículo 18 dice, con quien nos reconcilió. Nosotros somos los benefactores. Pero en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a qué? Al mundo. Nosotros, hay una incongruencia ahí. Está afirmando Pablo que Cristo murió por todos y que todas las personas pueden ser salvas.
Afirmar eso es afirmar algo que se llama el universalismo, los cuales enseñan que todos los hombres y toda la humanidad va a ser salva, y eso no es lo que afirma las escrituras. Las escrituras son claras en enseñar que hay una razón por la cual Cristo murió por todo el mundo. No está hablando aquí de universalismo, hermano. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese es ya un versículo que ustedes conocen, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia afirma también dos veces que Cristo es el Salvador del mundo, Juan 4:42 y primera de Juan 4:14. Pero estos pasajes no afirman que Cristo haya pagado la pena por los pecados de todos, porque la Biblia sí afirma que la mayoría de las personas se van a ir al infierno por causa de su pecado. Así que no está hablando acá de un universalismo. Mateo 25, 41 y 46 habla acerca del infierno y que la mayoría de personas van a ir al infierno y que pocos se salvarán. Mateo 7 del 13 al 14. Ahora surge la pregunta. Si Cristo pagó la pena de los pecados del mundo, ¿cómo es que las personas se van a ir al infierno? Y si no pagó por los pecados de aquellos que se perdieron eternamente, ¿qué es lo que significa aquí en el versículo 19 cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el contexto del cual ocupan la palabra mundo, que en su contexto indica la esfera en la cual ocurre la reconciliación. En otras palabras, hace referencia a la clase de seres con quienes Dios busca reconciliación. Personas de toda nacionalidad, raza y etnia. Y lo vimos anteriormente en Efesios 2 del 14 al 18. Y a los que estaban separados, los gentiles y los judíos, ahora ha hecho un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene un valor infinito e ilimitado porque es Dios. Su sacrificio es suficiente para pagar los pecados de todos los que quieran salvar. Sin embargo, hay un llamado general a la salvación y ese llamado general a la salvación se extiende a toda la humanidad. Dios, y lo vamos a ver la otra semana, nos ha encomendado a nosotros a qué? A proclamar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, hacer el llamado continuamente a los pecadores a que se arrepientan y vengan a Cristo Jesús. Porque Dios es así. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, a los creyentes, a la iglesia, Dios nos ha encomendado a llamar a toda persona al arrepentimiento y que venga a Cristo Jesús. Y eso está expresado en Mateo 28:19, en la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese sacrificio expiatorio solo es eficaz en los creyentes. Y solo por ellos pagó el precio del pecado. Ahora bien, habiendo definido lo que significa el mundo en su contexto, Colosenses 1:20 dice lo siguiente, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Algunos teólogos sostienen que dentro de esta reconciliación, cuando Pablo afirma que estaba reconciliando todas las cosas consigo,
habiéndola hecho la paz, se encuentra implícitamente la gracia común a los inconversos, a los impíos. Miren qué interesante, porque en esta vida todos los hombres experimentan hasta cierto punto el poder protector, liberador y sustentador de Dios, como dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y llover sobre justos e injustos. O sea que los incrédulos experimentan la bondad de Dios, ¿sí? ¿Cómo un impío puede experimentar la bondad de Dios al no ser fulminado inmediatamente cuando éste peca contra Dios? Al actuar en rebeldía y Dios tiene paciencia, porque Él nos llama a nosotros a predicar el arrepentimiento, anunciar las buenas nuevas de salvación, porque es a través del Evangelio de Cristo como esas personas, al igual que tú y yo, podemos ser convertidos de las tinieblas a la luz. Entonces sí experimentan su bondad, aunque de manera temporal. Nosotros los creyentes lo experimentamos de manera eterna. Todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, versículo 19 dice que Él no estaba tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Definimos los benefactores de esa reconciliación, pero ahora nos habla acerca de que la reconciliación se da por el perdón, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Cuando hay reconciliación, hay perdón, hermanos. Y es muy interesante que dice que la palabra que ocupa ahí es no tomando en cuenta. En el griego hace referencia a anotar algo en la cuenta de alguien, pero en sentido negativo, como contar algo en contra de alguien. No se pierda, no se pierda, porque aquí viene el meollo. Porque esto nos da a entender que como resultado de la reconciliación del creyente con Cristo, Dios ya no carga en la cuenta de los creyentes la lista de sus transgresiones. Y esta definición del versículo 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, es la definición más cerca que nosotros podamos tener acerca del perdón. ¿Qué significa perdonar? Y es interesante, ¿verdad? Porque nuestro pecado, hemos aprendido que nuestro pecado nos ha separado de nuestra relación con Dios. Isaías 59:2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Pero Dios nos perdona gratuitamente a los pecadores creyentes arrepentidos, cancelando la deuda que no se puede pagar y reconciliándonos con Él mismo, como le expresa Salmos 32 del 1 al 2, David, pero no vos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 8:4 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomará en cuenta. La transgresión no ha sido tomada en cuenta. Es la definición más cercana de los escritos paulinos y de la Biblia acerca de lo que significa el perdón. Cristo murió en lugar del creyente, pagando la pena de su pecado, llevando su culpa, y todo ha sido saldado por la justicia de Cristo. Ahora, hay una frase que usted ha escuchado al igual que yo, en la cual afirma que Dios, cuando Dios perdona, Él olvida. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez eso?
Pero el afirmar eso pone en tela de juicio, pone en duda un atributo acerca de la persona de Dios que es la omnisciencia. El afirmar que Dios olvida algo es poner en tela de juicio que hay algo lo cual Dios va a dejar de conocer y pone en tela de juicio y en duda su omnisciencia. Entonces no es correcto afirmar eso. Y es una mala idea conservar el perdón, más bien lo que sucede, y ojo, es que Dios elige no contarlo en nuestra contra. En otras palabras, cuando Dios perdona, no es que olvide, sino que decide no recordar. Decide no recordar. Traigamos esto a nuestras vidas en la aplicación. Más de alguno por acá ha afirmado alguna vez, pastor o hermano o hermana, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné. Yo ya perdoné a tal hermanito, al hermanito fulanito, a la hermanita sultanita, ya la perdoné. Pero cuando sucede otro conflicto entre ellos, ¿qué es lo que haces tú? Normalmente lo recuerdas y lo traes a luz. ¿Te acordás en aquel año del 22 de marzo del año 1995? Cuando yo había servido una taza de café, eran las 7:17 de la mañana. Y te llevé la taza de café y tú me la tiraste. Eso no es de un hombre bíblico. Traes otra vez las cosas. Recordamos. ¿Cuál es una de las consecuencias de la falta de perdón en la vida del cristiano? ¿El qué? Raíces de amargura, resentimiento. Que después esto se convierte en qué? Cuando tú no le das rienda suelta a la raíz de amargura, hermano, esto se convierte en odio. Y tú preguntas cómo yo pasé de amar a esta persona a detestarla o a detestarlo, a odiarla, a no verla aquí. Y el hecho de que yo me la encuentre por la calle, yo me voy para el otro lado porque no me lo quiero encontrar, no me la quiero encontrar. Raíces de amargura, falta de perdón. Entonces Dios lo que hace es no recordar. Y en el versículo 19 me encanta porque lo define. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios elige no contarlo en nuestra contra, no contar nuestros pecados, nuestras transgresiones en nuestra contra. Decide no traerlo a la memoria, no recordar. De igual manera, amado hermano, amada hermana, si tú estás aquí en esta mañana y tú piensas que has perdonado bíblicamente, pero tú traes al recuerdo esas cosas, déjame decirte algo, no has perdonado bíblicamente. Y no es que tú lo vas a olvidar, no es eso lo que estamos diciendo, pero no lo vas a traer a luz cada vez que tienes un conflicto, una pelea, un pleito. Y la falta de perdón es algo, es una epidemia, es un cáncer en la vida de la iglesia, en la vida matrimonial, porque el orgullo sale a piel. ¿Por qué te cuesta pedir perdón? ¿Por qué te cuesta recibir el perdón? ¿Por qué te cuesta perdonar? Orgullo. Porque tú haces tu dolor como algo muy grande y dices, no, es que usted no se imagina lo que esta persona me hizo. Me humilló, me ultrajó, me dijo esto, me dijo lo otro, hizo chambre de mí y habló mucho de mí y me puso en contra muchas de mis amistades. Y empiezas a sumergirte en ese dolor.
Y eso empieza a hacer mella en tu corazón y empieza a hacer muchas raíces en tu corazón. Y tú empiezas a odiar. Y eso es un cáncer. Así perdonamos nosotros, del diente al labio. ¿Qué es lo que más grave te han hecho en tu vida? No, no te estoy diciendo que lo digas, ve y lo confieses. No, 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 no. ¿Qué es lo más grave que te han hecho? Del cual tú dijiste, yo hasta aquí. Ay, ya se están desatando los hermanos ahí con codazos por todos lados. ¿Tú piensas que eso es fatal? ¿Tú piensas que eso es grave lo que te hicieron? ¿Sabes lo que me dice la Biblia? Mira la cruz. Y ahí cualquier argumento que tú tengas en contra de esa persona se viene para abajo. Porque al ver a Cristo Jesús en una cruz, sacrificándose, el justo por los injustos, cualquier argumento humano que usted tenga en contra de otra persona queda desestimado, queda botado al suelo y echado al precipicio. ¿Piensas tú que es injusto lo que te pasa a ti? Injusto es lo que le pasó a él en la cruz del Calvario. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. En él no hay pecado y no hubo pecado y sin embargo, lo vamos a ver la otra semana, lo que dice el versículo 21. Pero ¿cómo perdonamos nosotros? Y con esto vamos a terminar. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 21. Viene Pedro y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Viene el Señor, Pedro venía, decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor, no, 70 veces 7. Eso debe haber sido una bofetada en la cara de Pedro y en su orgullo. Viene el Señor en el versículo 23 y habla acerca de la parábola de los dos deudores. Dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Eso era una millonada, hermano. Ni una vida alcanzaba para poder pagar esa deuda. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y sí pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero mire el versículo 28, y eso somos nosotros. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba. Miren, esa deuda de 100 denarios en comparación de los 10,000 que le había condonado el rey era algo ínfimo, algo chiquitito. Y dice que él encontró ese siervo y dice que lo echó en la mano y lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Ahora, imagínese usted, si usted es ese siervo y usted ha sido condonado de una deuda que toda su vida nunca lo iba a pagar y se encuentra alguien que le debe 5 pesos, ¿verdad? Pongámosle número, 10,000 millones debía usted y una persona le debía 100 pesos. ¿Verdad? Y se encuentra al hermanito fulanito que le debe esto y usted viene y lo agarra y lo ahoga y le dice, pagame lo que me debes, sinvergüenza.
¿Cree usted que esa es la actitud correcta y el accionar correcto de una persona cuya deuda de 10,000 millones ha sido condonada? Eso es lo que trae luz acá. Versículo 29, entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo que él había hecho hace unos ratitos, pidiendo misericordia. Mira, teneme paciencia y te voy a pagar. Entonces dice, sin embargo, el versículo 30, él no hizo, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, qué pasó con las personas que lo habían observado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor se lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Viene Jesús y en el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. ¿Cómo perdonas tú y cómo vas a perdonar de ahora en adelante? ¿Vas a perdonar de una manera bíblica o lo vas a hacer de una manera humana, mundanal? Porque es claro en segunda carta a los Corintios cuando nos define acerca de lo que significa el perdonar, que Dios no contó nuestras o no tomó en cuenta nuestras transgresiones. Esa es la definición del perdón, muy bonita, breve, extracta, pero directo al grano. Decidir no traer, recordar nuevamente eso es perdonar. Eso es hacer las cosas de manera bíblica. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, Dios no te viene y te trae de nuevo y te saca a luz todos tus pecados y todas las fechorías que tú hiciste anteriormente, antes de tener una relación con Él. Él decide en Cristo Jesús perdonarte y te da nueva vida y ahora vives para Él. Entonces, amados hermanos, yo sé que es una tarea muy difícil, humanamente imposible, pero aquí estamos hablando con personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y como dice en 2 de Corintios 5:17, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando de personas que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo sellando en sus corazones y Dios les ha dado su palabra, Dios le ha dado la iglesia, Dios le ha dado la oración, Dios le ha dado todo lo necesario para que esta persona pueda crecer y le ha dado la capacidad de amar. Entonces, hay una responsabilidad de parte de nosotros de vivir esta realidad. Entonces, hermanos, la Biblia es clara y afirma, en primer lugar, que la reconciliación proviene de Dios. Cristo es el agente de esa reconciliación. Y en tercer lugar, la reconciliación se da por medio del perdón. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.